Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que haya aceptado venir hoy aquí, porque, querido Zoé, gracias por venir, buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. No sé cómo le vas a hacer. No sé cómo le va a hacer el Seguro Social para jalar al INSABI, que fue un fiasco, que fue un fracaso, ¿sí? Que suplió al Seguro Popular, que como sea, pues ahí jaló casi 18 años, ¿sí? Dando servicios. Alguien me decía, pero es que no daba buenos servicios. Bueno, daba mejor servicio que el INSABI. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Bueno, por eso. No, pero déjame decirte No en qué. venimos a estar de acuerdo. No, pero más que una opinión, déjame darte una valoración. El Seguro Popular no daba servicios, ni buenos ni malos. No daba servicios. Pero atendía, pues, no, refiriendo o remitiendo. No, el Seguro Popular, y se lo puedes preguntar a Julio Frenk, que fue su creador, tenía una base filosófica, planteado así por ellos, separar el financiamiento de la prestación de los servicios. Entonces, el Seguro Popular era un mecanismo de financiamiento. ¿Quiénes daban los servicios? Los gobiernos de los estados. ¿Sí? Y fueron 15 años, de 2003 a 2018, llenos de historias buenas y historias terribles. Desvío de recursos, 123 mil millones de pesos detectados por la auditoría que se distrajeron para otras cosas distintas a la salud. Es decir, el modelo que se está debatiendo ahora, o que debatieron ahora los legisladores y que se está implementando, es entre la descentralización, que empezó en 1982 con el doctor Soberón en el sexenio de la Madrid, que le dio a los gobiernos de los estados la facultad de tener instituciones de prestación de atención médica, es decir, hospitales y centros de salud. Pero el Seguro Popular en 2003 lo único que hizo fue generar otra fuente de financiamiento. Así es. Que incluso tenía un problema que se resolvió hasta 2016. Los recursos para la atención médica, para financiar un hospital, la operación de un hospital, un centro de salud, no se la daban a las secretarías de salud, se los daban a las secretarías de finanzas de los gobiernos de los estados, que recibían los recursos, podían resolver otros temas, pagar aguinaldos, pagar ferias o lo que quisieran, y estoy hablando de casos reales. Y eso descuidó mucho la atención médica. Pero quien daba los servicios, y todavía los servicios son de 32 subsistemas estatales de salud, pero el Seguro Popular no dio una sola consulta a cirugías porque no era su propósito. Su propósito era financiar a subsistemas en los estados. Bien. El INSABI no llegó ni a eso. No. El INSABI nunca funcionó. Mira, nunca te atendió a enfermos, ¿sí? Nunca funcionó con una infraestructura planeada tampoco. Fue a la aventón, fue un fracaso, digo yo. A ver, el INSABI se enfrentó con un tema... ¿Por qué les cuenta tanto trabajo al gobierno, a los integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación, decir, bueno, que algo fue un fracaso? Pues sí, fue un fracaso, hombre. Pero no, es que parece que son... Es que mira, yo te diría, el INSABI tenía como una doble función. Por un lado, sí había remanentes del Seguro Popular. Lo que no funcionó fue el Seguro Popular, porque ese remanente de seguir financiando a los gobiernos de los estados, mientras se hacía la transferencia de los hospitales y los centros de salud al INSABI, fue la que nunca ocurrió efectivamente. Vino la pandemia, el INSABI cumplió una función que creo que sí es relevante, que fue financiar las reconversiones hospitalarias de los gobiernos de los estados. O sea, el INSABI les otorgó a los gobiernos de los estados cerca de 5,000 ventiladores y 11,000 monitores, camas, cosas que necesitaban los estados para poder reconvertir sus hospitales, para poder dar atención de COVID. ¿Qué otras cosas hizo el INSABI? Pues les proporcionó equipos de protección personal y luego el financiamiento para las vacunas. ¿Qué es lo que no funcionó de INSABI, efectivamente? Que se convirtiera en una institución de atención médica. Porque la ley, que antes de que se reformara, permitía que el INSABI se hubiera convertido en una institución que diera los servicios, que fuera la operadora de hospitales y centros de salud en sustitución de los estados. Eso es lo que sí efectivamente no ocurrió y se puede decir que no prosperó, vaya. Dicho esto, por iniciativa del presidente López Obrador, los despojos del INSABI, que ni tan despojos, No. Porque si vamos a hablar también de presupuesto y esto, sí. Pasen al Seguro Social. Al IMSS Bienestar. A ver, primero, ¿separaron al IMSS? Sí, son completamente distintos. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
es una institución tripartita financiada por cuotas que seguirá atendiendo exclusivamente a sus derechohabientes. O sea, el Instituto Mexicano del Seguro Social se queda como está. Como está. Bien. Atendiendo a las mismas personas. Sí. Derechohabientes del IMSS. Familiares, trabajadoras. 58 millones. Son cerca de 70, considerando a los pensionados, beneficiarios. Hoy tenemos casi 22 millones de trabajadoras y trabajadores asegurados, más sus familias, más los jubilados, pensionados y sus familias, que es toda la derechohabiencia. Muy bien. El Seguro Social se queda como está. ¿Cómo está? Se crea este IMSS Bienestar, que viene siendo como el IMSS Coplamar. Exactamente. De López Portillo fue, ¿no? Con López Portillo se firma el IMSS Coplamar, es que correcto. luego con Salinas se convirtió en Solidaridad. El IMSS Solidaridad, que cada quien le pone su apellido, ¿no? Sí, pero tenía el mismo propósito y seguía existiendo. Daba atención, tenía 80 hospitales, 3.500 unidades médicas rurales en el primer nivel de atención, pero era un prestador de servicios más para la misma población sin seguridad social. Esa experiencia fue la que se creció para que hoy el IMSS Bienestar, ya no como un programa del Seguro Social, sino como una institución, un órgano público descentralizado, que se creó el año pasado, en agosto del año pasado se publicó el decreto presidencial que crea el IMSS Bienestar, con ese propósito, de empezar a transferir hospitales, unidades de primer nivel, es decir, centros de salud y sus recursos para que sean operados por una institución centralizada. Aquí la discusión grande es entre descentralización, un proyecto que inició en el 82 y continuó en el 2003, versus un sistema centralizado de una institución única federal que provea esos servicios. ¿A partir de qué? El acuerdo con los gobiernos estatales. Bien. Que así lo decidan. ¿Cuántos estados se han sumado al proyecto IMSS Bienestar? Hasta el momento tenemos 11 estados en donde ya hay operación directa en los hospitales, capacitación. Aparte tenemos 6 estados en otras etapas de ese mismo proceso. Entonces vamos a estar llegando hacia finales de mayo a cerca de 17 estados y creemos que hacia el finales del año vamos a estar en 22. En 22, faltarían 10. Faltarían 10 que estamos todavía en conversaciones. Hay estados que nos han manifestado, nosotros no queremos... Por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Guanajuato, Jalisco, Nuevo León nos lo han manifestado así. Y eso es válido. Ellos tendrán entonces que financiar su propia operación con las participaciones federales que tienen asignadas por ley, vaya. Estamos hablando que el INSABI, estoy hablando con Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora tengo que decir director también del IMSS Bienestar. No soy propiamente director, soy presidente de su junta de gobierno. Hay una directora del IMSS Bienestar, la doctora Gisela Oye, pues Lara. qué buenos son ustedes para guardar secretos, mi querido Zoe. Me estoy enterando de todo esto y mira que yo leo y me informo y todo. Quizá eso había que esperar la aprobación de la reforma porque hoy pues ya tiene unas nuevas atribuciones distintas a las que había. ¿Cómo se llama la directora del IMSS Bienestar? Gisela Lara Saldaña. Bien, pues en un día tengo el gusto de conocerla aquí, ¿sí? Claro. A ver, los recursos de esto que se llamó el INSABI, de este fracaso monumental, eran pues, un promedio superior a los 150,000 millones de pesos anuales en 3 años, ¿no? El presupuesto más grande asignado en el presupuesto es el de este año, son 127,000. Bueno, 127,000 es que fue 20, 21, 22. No, bueno, sí, el 1 de enero. Es correcto. 1 de enero del 20. Lo que pasa es que la reforma fue del 19, efectivamente, los primeros presupuestos que manejó el INSABI fue ya durante pandemia, 20, 21, enero, 22 y el presupuesto del 2020. Sí, porque esta moción es el 1 de enero del 20. Sí. Todo el 20, todo el 21, todo el 22 y 3 meses de este. Es correcto. ¿Tú tienes idea de cuánto suma el presupuesto que tuvo el INSABI, que le autorizó la Cámara de Diputados al INSABI en estos 3 años? Debe estar alrededor de 400 millones de pesos, porque no 400,000 millones de pesos, porque no en todos los años fue lo mismo. Pero esos recursos, el INSABI no los ejerció, los ejercieron los gobiernos de los estados. ¿Para qué? Para rehabilitar hospitales. ¿Le pasó 400,000 millones de pesos el INSABI a los gobiernos de los estados? Así es. Y si tú sumas cuánto les pasó el Seguro Popular a los gobiernos de los estados, pues la suma es todavía muchísimo mayor en 15 años. A ver, entonces, ¿cómo compró lo que compró? Medicinas, que dijo que sí.
Es que además pusieron, perdón, al frente del INSABI un arqueólogo. Es una buena persona, pero es arqueólogo, no es ni administrador. No, pero es administrador, perdón, ahí sí. Es administrador, o sea, trabajó en INA, pero Juan Ferrer tiene su título, es de administración pública, Bueno, digo, ahí... En fin, el hecho es que llegó a decir que no, que ya medicinas no faltaban, porque ya tenían. Pero que el problema es que no la podían distribuir, que es como si no tuvieras medicinas. No, claro, sí, una cosa distinta es la adquisición y otra muy diferente es incluso la provisión almacén y que eso llegue a la gente. O sea, es un proceso mucho más largo. Yo sí creo que hay que revisar justo cuántos hospitales se rehabilitaron con recursos INSABI, pero ejercidos por los gobiernos de los estados, cuánto equipo se sustituyó en estados, o sea, cualquier inauguración que hayas visto de un gobierno, de un gobernador, gobernadora, en los últimos años, no lo hicieron con recursos estatales propios, se lo hicieron con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, de FONSABI. ¿Y no sería bueno que el INSABI, que ya desapareció, espero que en la tumba no hayan guardado todos los secretos, ¿no? Nos haga las cuentas claras de qué hizo, cuánto costó, dónde fue a parar esto, dónde fue a parar lo otro, porque no lo sabemos, Zoé. No, y eso desde luego tiene que ocurrir como con cualquier institución, e incluso en los casos de las instituciones que se liquidan, pues tienen que entregar esas cuentas, sobre todo en la parte del fondo, que es lo que estamos ahorita trabajando, que va a administrar ahora el IMSS Bienestar. Pero, insisto, no para financiar a gobiernos de los estados. El IMSS Bienestar, la intención es que sea una sola institución de atención médica, que opere hospitales, centros de salud, para gente sin seguridad social en todo el país. ¿De dónde van a venir esas unidades? De las que ya tienen los gobiernos de los estados, como Nayarit, pues que ya nos las ha ido transfiriendo para la operación. A ver, soy Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y presidente del IMSS Bienestar. ¿Sí? En este gobierno, te lo voy a decir, ha sido un fiasco el tema de salud. Pues este gobierno enfrentó una pandemia que sin comparación a algo que hubiéramos vivido. A ver, eso lo enfrentó el mundo entero. Sí, sin duda. Lo que pasa es que México fue el tercer país en número de muertos. México fue... Yo te diría, en la parte que nosotros nos tocó, tenemos la reconversión de camas de hospital más grande que vivió cualquier institución pública o privada del mundo. No hay una institución única, no digo país, institución, que haya reconvertido más que el Seguro Social. Atendimos a cerca de 65,000 no derechohabientes, que debían de haberse atendido en los estados, en esos hospitales que ahora estamos transfiriendo para IMSS Bienestar. Sí creo que hubo un esfuerzo que se tendrá que analizar desde luego a detalle, pero también de las razones de la mortalidad en México, Joaquín. La mortalidad en México estuvo asociada no a la edad, a comorbilidades, a diabetes, a hipertensión, enfermedades que en los últimos 30 años se incrementaron de una manera brutal y nadie llama cuentas a quienes operaban la salud, de quienes nos condenaron a ser un país de diabéticos, de hipertensos y de gente con obesidad. Entonces, hay que hacer ese análisis, diseccionarlo. Pero lo que se vivió en México fue vivir una pandemia cargando otra cuestas que se generó también en esos años, porque eso es salud pública. Sí, pero también. No podemos echar toda la culpa al pasado, porque nos trasladaríamos a la mañanera. Es un perfil epidemiológico que uno tenía que analizar al inicio de la pandemia. La mitad de la planta laboral de nuestro país, Joaquín, o sea, cerca de 10 millones de trabajadoras y trabajadores registrados en el Seguro Social, sin contar a los informales, solo los del Seguro Social, tenían alguna comorbilidad. Bueno, por lo menos una. La planta laboral. Estamos hablando de gente joven, en edad productiva, en su mejor momento. Hay que, un análisis me parece profundo, serio. Tiene que también partir de que México sabíamos que desafortunadamente la enfermedad que enfrentamos, el COVID, con esas comorbilidades, con esas otras enfermedades, generaba estados más graves. Sí, más graves. Yo quiero que hablemos de esto porque no puedes dejar la impresión de que la culpa del elevado número de muertes fue pues que estamos gordos o diabéticos o hipertensos. No, es un perfil epidemiológico tal cual como lo recibimos, como está en el país. Y que mira, si tú revisas todas las publicaciones que hay respecto a lecciones de la pandemia, tienen que ver con eso, con que no va a haber sistemas de salud que puedan seguir creciendo para atender a enfermedades no infecciosas. Eso con pandemia o sin que pandemia. Se pueden evitar. Sí, con pandemia o sin pandemia. Sin pandemia. Pero la pandemia agrava esos casos.
A ver, entre tú y yo, Zoe, que nos conocemos hace mucho. ¿Tú te crees esto de que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Sí, y déjame decirte por qué. A ver, mírame. Sí, si me permites decirte por qué, te lo digo con claridad. Sí, porque el sistema como el de Dinamarca tiene que ver con el diseño del sistema. Es decir, si queremos resultados en salud como los que tiene Dinamarca, tenemos que tener un diseño institucional como el de Dinamarca. ¿Cómo es el diseño institucional de Dinamarca? No cómo es la atención, cómo es su diseño institucional. Primero, público 100%. En México siempre el sistema ha sido público. Ha habido intentos justo del Seguro Popular por financiar a privados para que dieran la atención médica. En Estados Unidos participan los privados, en China participan los privados, en la India participan los privados, en Alemania participan los privados, en Dinamarca no. En Dinamarca es 100% público. La atención se otorga en hospitales públicos. Segundo, es un modelo centralizado, no fragmentado en 32 gobiernos estatales que puedes tener la suerte de buenos resultados y pobres resultados. Es un modelo central que planea centralmente dónde vas a construir un hospital, dónde vas a comprar equipo, qué tipo de especialistas vas a formar. Eso es Dinamarca, centralizado. No 32 estados haciendo cada uno lo que piensan que es mejor, un solo sistema central. Tercero, es preventivo. Está fundamentalmente enfocado en atender. En México no hay medicina preventiva. En el IMSS. En el Seguro Social sí. Había un programa en el Seguro Popular Prevenims. No. El Prevenims sigue existiendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno. Y nosotros podemos demostrar cómo la mortalidad de enfermedades crónico-degenerativas entre una persona que se atiende en el IMSS y otro que se atendía en cualquiera de estos otros 32 estados sin seguridad social, es mayor la mortalidad, y creció durante el Seguro Popular la mortalidad de las personas con diabetes o cáncer de mama. Entonces, eso es el tema de Dinamarca. O sea, hay que entrarle con mucha seriedad. Pues sí, es el diseño de la institución. Y un elemento adicional, que ese es el gran reto, la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? En el Seguro Popular había un catálogo de enfermedades, 295 intervenciones. Si tú te salías de esas 295 porque el tipo de cáncer era diferente, ya no te lo cubría el Seguro Popular. La universalidad, que ese es el gran reto, es que tú puedas atender a todas las personas de todos los padecimientos sin que esto genere un costo. Porque esa es la otra. Bueno, sí dices tú de 295, pero por lo menos atendían a esos 294 en el Seguro Popular. Sí, de esos padecimientos. Sí, nada más que dejaban fuera los padecimientos más comunes. Bueno, pero vamos, ya estaban atendiendo 294. Financiando a instituciones que atendían. Pues que el INSABI no estuvo atendiendo. A ver, es que, insisto, el Seguro Popular no desapareció porque no dejó de existir una fuente de financiamiento. El Seguro Popular era un banco, no era un hospital. Mira, hay una entrevista que yo te recomiendo mucho que le hace Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, a Julio Frenk, y él lo dice así, es una confesión de partes. Dice: nosotros educamos a la gente en que el Seguro Popular era una institución de atención médica y no lo era. Separamos el financiamiento de la atención médica. Esa es la gran diferencia y el gran contraste, y puede haber un debate de qué es mejor, pero nosotros estamos planteando algo que ocurrió en nuestro país en el 82, centralizando la atención médica para tener una sola institución. Cumate, el doctor Cumate era uno de los que estaba de acuerdo que había que tener una sola institución. Juan Ramón de la Fuente estaba de acuerdo que había que tener una sola institución, porque quizá los 32 estados no están en un momento uniforme de madurez institucional. Poner unos anuncios y regreso contigo, soy Robledo, porque a mí me sigue intrigando esto del modelo danés. Continúo. Entonces, en el tema, yo creo que uno de los grandes pendientes de la cuarta transformación es el tema de salud, con el tema de la seguridad y con el tema educativo. Eso es mi punto de vista. Sí. Obviamente tú tienes otro, pero yo creo que ha sido muy importante que nos aclares. Primero, que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no podríamos entender la estabilidad de México históricamente sin el Seguro Social, ¿eh? Sí, de acuerdo. ¿A cuántas personas está atendiendo? Dame el número. 70 millones de derechohabientes, de personas con derecho. Más de la mitad de todos los mexicanos. Más de la mitad de todos los mexicanos, sí. Bien. Eso no se toca nada. Nada. Está idéntico con nuestros propios procesos de mejora, de inversión, de crecimiento, de formación, pero no se toca nada. Se crea este IMSS Bienestar. Es correcto. Sí. Que, como tú bien decías, viene de una historia, no de ayer, de atención a no derechohabientes con el programa
sexenal en turno. proclamar y demás, pero que prevaleció, o sea, se mantuvo. Eso continuó desde 1979 y hasta la fecha, con una operación específica en 19 estados y demás. Bien. Eso nunca se pasó a los estados, pues. Sí. Ahora, el tema es cómo atender. ¿Cuántas personas atendía, pues, el Seguro Popular? Mira, yo lo podría decir, hay 64 millones de mexicanas y mexicanos sin seguridad social. Bien. Entonces vamos a partir de esta cifra. Hay 64 millones de mexicanas y mexicanos sin seguro social que no tienen ni seguro, ni ISSSTE, ni son militares, ni marinos, ni trabajan en Pemex. Es correcto. O un seguro privado, ¿no? Que es poquitito, pero sí. Bien. ¿Cómo va a atender IMSS Bienestar a 64 millones de mexicanos? No veo cómo. Mira, primero, como el IMSS Bienestar es una institución que lo que pretende es dar servicios de salud, de atención médica, es decir, operar centros de salud y hospitales, esos ya existen, ya están, está el personal. ¿Dónde está radicado hoy? En la decisión y la operación de un gobierno estatal. Te pongo el ejemplo del primer caso, Nayarit. Sí, pero Nayarit es una cosita así. Bueno, pero en algún lugar teníamos que empezar. Nayarit tiene 11 hospitales. El gobernador Navarro, médico por cierto, decidió esos hospitales dárselos al IMSS Bienestar. Y cerca de 150 centros de salud, dárnoslos al IMSS Bienestar. Y luego fueron otros gobernadores sumándose. ¿Qué es lo que cambia? Un modelo central donde se toman decisiones en función de un sistema que pretende estar en todo el país, con una norma mucho más cercana a la del Seguro Social, que es mucho más vertical, es mucho más normativo. Entonces, esas instalaciones, ese personal, esos recursos que ya existen, son los que van a ir pasándose a una institución para que los opere. Hoy, después de Nayarit, seguimos con Tlaxcala, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Campeche, Veracruz, Guerrero, y en esos estados, ¿qué es lo que hacemos? Se hace un levantamiento, pero directamente en las unidades, no en el papel, para saber, a ver, en este hospital, ¿cuántos médicos hay? Lo que te sorprendería es que en muchos de esos hospitales, financiados por el Seguro Popular, estaba el hospital, pero no había un solo médico especialista, operado por médicos generales haciendo su mayor esfuerzo. Pero si había una mujer embarazada no se podía atender si no había un ginecólogo, un cirujano, un anestesiólogo. Entonces se hace un primer levantamiento para saber qué hace falta en personal, qué hace falta en equipo y si hay necesidad de hacer rehabilitaciones en la infraestructura, habilitar un quirófano, ampliar las residencias, cosas así. Ahora, perdón que te interrumpa. Sí. El Seguro Social no tiene médicos cubanos, ¿o sí? El Seguro Social no, están en IMSS Bienestar. En el IMSS Bienestar. Dime, hay un dato que dice que va a requerir más de 540 mil millones de pesos. Es probable que sí tengamos que hacer unas inversiones de ese tamaño. ¿De dónde? Porque no están en el presupuesto. No, en este momento no, porque no tenía todavía el IMSS Bienestar la facultad de tener una operación. O sea, para este año no tienen un peso de presupuesto. No, sí tenemos, porque justo el programa todos los años recibe recursos para su operación. Pero ni de lejos para los alcances de ahora. Pero se han duplicado y antes de que se hiciera la reforma de ley, el INSABI estaba aportando los recursos, pero que establecía el Seguro Social, el IMSS Bienestar, para poder hacer esas inversiones. Es decir, ¿quién decide si se necesitan unos rayos X nuevos para sustituir un equipo que ya no sirve? El IMSS Bienestar. Ya no lo decide un gobierno estatal. Entonces, con esa visión, es que el propio INSABI ha seguido aportando recursos para... Es más, solamente en lo que va del año, se han invertido cerca de 9 mil millones de pesos en equipo nuevo de sustitución que le pedimos al INSABI para los hospitales que están. Mira, eso es mucha información la que tienes y que estamos descubriendo y que no se sabía. Y yo te voy a pedir que cuando puedas volver vengas, pero no perdamos el hilo, que no pasen otra vez 3 años y medio, ¿no? Otra pandemia. Pero digo, pues está bien, ¿no? Yo, aquí de todos modos yo hago el programa, ¿no? ¿Sí? Lo que te quiero decir, Zoé, es que el punto es que nos tienes que contar cómo es esta transición. ¿Sí? Y nos tienes que hacer un diagnóstico, ya sé que no es tu resorte, pero ¿en qué condiciones recibe lo que fue el INSABI? Claro. Y saber también cómo se ejercieron los recursos por parte de los gobiernos de los estados. Entonces yo te espero la próxima vez, en cuanto lo tengas, para que hablemos de eso. ¿Te parece? Me encanta la idea. Gracias, Zoé, me da mucho gusto verte. Muchas gracias, Joaquín. Igualmente, saludarte. Saludo a tu papá. Con todo gusto. De mi parte, por favor. Y bueno.